Que el amor de Dios, nuestro Padre, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hoy y siempre. Así sea. El Salmo 65 dice así: A ti, Señor, te corresponde un canto de alabanzas en Sión, y todos tienen que cumplir sus votos, porque tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres bajo el peso de sus culpas. Nuestras faltas nos abruman, pero tú las perdonas. Los que habitan en la tierra más lejanas temen tus obras prodigiosas. Tú haces que canten de alegría el oriente y el occidente. Visitas la tierra, la haces fértil y las colmas de riqueza. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, las ablandan con aguacero y bendices sus brotes. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El profeta Isaías dice en su capítulo 55, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Sí, ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz. Y al paso de ustedes, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de alegría, y aplaudirán todos los árboles del campo. En lugar de zarzas brotarán cipreses, y mirtos en lugar de ortigas. Esto dará al Señor un gran renombre, será una señal eterna que no se borrará. San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, que da la vida, me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Y el Evangelio de este día dice así. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar,
una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que lo recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Así dice una de nuestras canciones, y está basada en el profeta Isaías, quien señala que la palabra de Dios tiene una misión que cumplir en medio de nuestras realidades, y es la de conducirnos a la paz. Y las señales de ese camino en el que actúa la palabra de Dios son la alegría y la fortaleza que da dignidad al ser humano. La palabra de Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Por ello San Pablo dice a la comunidad cristiana que el que está unido a Cristo se libra del pecado y de la muerte. Pero el permanecer unidos a Cristo es un proyecto que no siempre resulta tan sencillo. Y Pablo reflexiona esta dificultad contrastando los deseos de la carne con los deseos del espíritu, asociando los deseos de la carne con lo que no agrada a Dios, es decir, con aquello que se interpone en la misión de su palabra en el mundo, y los deseos del espíritu con lo que sí le agrada, es decir, con el camino de su misión en nuestras realidades. Con Isaías queda claro que lo que es agradable a Dios es orientarnos hacia la paz, generando en nuestro camino, es decir, en nuestra convivencia, alegría y fortaleza que dignifica al ser humano. Nadie puede lograr verdadera alegría y fortaleza en su alma pensando solo en sí mismo. Se logra brindándonos genuinamente al servicio a otros, relacionándonos a través de la escucha y comprensión, acompañándonos mutuamente. Todo esto nos ayuda a reflexionar lo que significa los deseos de la carne, de los que habla San Pablo, dado que se tratan de deseos que no les importa
llegar a la paz, tampoco importa la alegría y la fortaleza que dignifica a una persona. Es decir, son deseos a los que no les importan sostener peleas, descalificaciones, divisiones, injusticias, tergiversación de verdades, rencores, guerras. Son deseos que no les importa la tristeza y el dolor de otros, ni siquiera que se quiebren otros en la sumisión por necesidades afectivas, económicas o las que fueran. Pero ¿por qué no es fácil mantenerse unidos a Cristo? Porque muchas veces el ser humano prefiere doblegarse al poder de turno en lugar de conservar su dignidad. Y esto sea en el mundo, en una nación, en una localidad, en un grupo, en una familia, en una pareja. Confiar en Cristo implica renunciar a la práctica y complicidad de todo lo que denigra y destruye la dignidad de las personas. Y al mismo tiempo un compromiso a ayudarnos mutuamente a no perder el rumbo hacia la paz. La parábola del sembrador enseñada por Jesús intenta reflejar lo que ocurre en la convivencia cuando la palabra de Dios se hace presente. Esa palabra que pretende conducirnos a la paz se presenta donde está presente el maligno. Y aquí, ¿qué es lo que se relaciona con esa palabra maligno? Está relacionado con lo que confunde la comprensión de lo que es verdadero. También esa palabra de Dios se presenta donde no hay constancia en trabajar por la dignidad de las personas. También se presenta donde hay fuertes preocupaciones por este mundo, por las riquezas y conseguirlas. Y aquí es importante no confundir las riquezas con vivir dignamente. Dios desea que su pueblo viva dignamente, pero cuando la acumulación de tanta riqueza empobrece tanto a la población, claramente no nos orientamos hacia la paz. De modo que, alterando las verdades, siendo inconstantes en la búsqueda de justicia y dignidad para la población, y priorizando el enriquecimiento de unos a costa de la pobreza de otros, nos alejamos del camino hacia la vida y paz, orientándonos hacia la muerte, provocando tristeza y deterioro de la dignidad, de todo lo cual debemos arrepentirnos, y también debemos crecer en nuestra unidad en Cristo, dando frutos de alegría y dignidad que nos lleva a la paz de Dios. Que Dios derrame su gracia sobre la comunidad entera, para que podamos dar testimonio de la verdad, fortaleciendo la dignidad de toda persona, educándonos siempre en la humildad y sencillez de corazón. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.